La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 2 miércoles gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. La Wikipedia, pero bien. En el tomo de hoy, se denomina momia al cadáver de un ser humano o de otro animal que mediante embalsamamiento o por circunstancias naturales se ha mantenido en aceptable estado de conservación del cuerpo mucho tiempo después de la muerte. Existen 3 regiones y lugares que por sus características de sequedad extrema, frío, alcalinidad y aislamiento de la intemperie o de los microorganismos causan que un cadáver se momifique en lugar de que se degrade por completo, como sucede normalmente en casi cualquier parte de la biosfera terrestre. Dichos lugares son principalmente las actuales zonas de Egipto, Latinoamérica y el caso que hoy nos ocupa, el área de China. damos la palabra a David Sentinella. El fenómeno de la momificación, bien sea natural o intencionada, la podemos encontrar en casi todo el planeta. En el caso que hoy nos ocupa, en el caso de China, por su gran extensión geográfica y por su variedad climática, el fenómeno se reparte en varias zonas, ¿no? Y hay alguna de ellas que sí que tienen una especial importancia arqueológica, como por ejemplo las halladas, las tumbas colgantes colocadas en los acantilados del río Yangtze, ahí en la región de Tres Gargantas, en el centro del país, ¿no? Pero si hay unas momias en China que han llamado especialmente la atención, son las que hoy nos vamos a referir, sobre todo porque encierran numerosos enigmas que a día de hoy todavía se intentan desentrañar. Se trata de algo más de un centenar de momias que fueron encontradas en la cuenca de Tarim, principalmente en lo que es una parte del desierto de Taklamakan, y cuya datación, según Carbono 14, nos da una antigüedad de unos 4.000 años, es decir, que vivieron de hombres y mujeres y niños que vivieron 2.000 años antes de Cristo. Son unas momias muy controvertidas porque ya desde su hallazgo, la difusión de las investigaciones realizadas siempre ha estado de una u otra manera bajo el control del gobierno chino. Y la pregunta es ¿por qué son tan importantes? Bueno, pues básicamente porque se trata de hombres y mujeres de raza blanca, de nariz prominente, de cabello pelirrojo o rubio, y con las cuencas oculares redondas, con barbas pobladas y unos datos curiosos. En el caso de los hombres, una media aproximada de 1,90 m y en el caso de las mujeres de 1,80 m. Ahí es nada. Los documentos históricos vienen a narrar que la civilización china pues prácticamente surgió sin influencias de ningún tipo y que el hombre blanco llegó a la zona aproximadamente unos 200 años antes de Cristo, es decir, con lo que es el establecimiento del comercio, lo que es la ruta de la seda, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible que se hayan hallado estos hombres blancos en una época tan anterior? Bueno, pues los resultados de las investigaciones tardaron en salir a la luz, como antes decía, por una cuestión de tensiones políticas, ya que el hallazgo resultaba bastante incómodo al gobierno chino. Ya, si nos remontamos a principios del siglo XX, ya en el año 1910, el arqueólogo Sir Aurel Stein, él mismo fue el que descubrió la cueva de los 10.000 Budas. Pues él también estuvo en la meseta de Tarim y junto a su equipo halló algunas de estas momias. Pero, en principio, el asunto se quedó ahí. Ya en el año 1978, un arqueólogo chino, Binghua, sin saber de ese pretérito hallazgo, pues él estaba buscando restos antiguos por la zona, cerámicas, etc., ¿no? Y allí, de repente, no solo encontró todos estos materiales de indudable valor arqueológico, sino que también descubrió estas momias. Unas momias que estaban vestidas con ropajes de colores vivos, rojos, amarillos, azules, pero lo que más le llamó su atención fue, aparte del buen estado de conservación, fue la apariencia de esos rasgos occidentales que tenían. Algunas de ellas, 3 en concreto, fueron a parar al Museo de la ciudad de Urumqi, y la cosa nuevamente se quedó ahí, no trascendió, hasta que casi 10 años después, en 1987, el investigador estadounidense Victor Meyer
que era profesor de estudios chinos en la Universidad de Pensilvania, pues paseaba por el museo y vio a esas 3 momias expuestas, ¿no? A un hombre, a una mujer y a un niño de unos 2 o 3 años, ¿no? Y entonces se sorprendió porque le llamaron mucho la atención esas características. ¿Cómo era posible que unos europeos hubieran llegado en una época tan temprana a esas tierras tan lejanas, ¿no? Y por qué las autoridades chinas no decían nada al respecto. Entonces, a pesar del gran interés que Victor Meyer tenía por realizar toda la investigación, no la pudo hacer de manera inmediata debido, en aquellos momentos, en aquellos años, a la complicada situación sociopolítica que que atravesaba China en aquellos momentos, ¿no? Pero unos 4 años después, a nivel internacional se despertó la atención por un famoso descubrimiento. Otzi, el hombre desecado en los Alpes, que de una datación de unos 5.300 años, lo que a Victor Meyer le proporcionó la excusa para intentar, y de hecho lo consiguió, porque en China ya había cambiado un poquitín la situación. Junto al arqueólogo chino empezaron a hacer todas esas investigaciones conjuntas. Y como era de esperar, las investigaciones de lo que es el ADN mitocondrial, que como ya sabéis es el que se transmite exclusivamente por vía materna, pues apuntaron que estos cuerpos, estos seres humanos, pertenecían a unas migraciones de pueblos indoeuropeos que partieron de la zona del Cáucaso, de la zona prácticamente central europea, y que se establecieron en esa migración, en esa zona de la cuenca del Tarim. Por lo tanto, se trataban de hombres blancos relacionados, y esto es muy importante, con los Cro-Magnon de la Europa paleolítica. Pero además, en los enterramientos no solo se encontró las momias estaban vestidas, sino que también hallaron, como si se fueran a marchar de viaje, lo que eran las prendas, otras prendas dobladas, mantas, sombreros, abrigos, etc. Y ahí una doctora, la investigadora Elizabeth Weiler-Bamberg, que es una arqueóloga especializada en tejidos, comprobó que la trama de los tejidos, que ella dedujo que eran sartas de cuadros, era típica de la zona centro-oriental de Europa. Y paralelamente a todo esto, junto a la ropa, también se hallaron utensilios de trabajo metálicos, es decir, ruedas, cabalgaduras, etc. Bien, todo este embrollo, ¿qué viene a suponer? Pues supone, cuanto menos, un gran apoyo a las teorías que aseguran que existió una intervención cultural centroeuropea en el desarrollo de la civilización china. Es decir, grupos poblacionales europeos se introdujeron en esa zona, y no solo ellos, sino que además introdujeron elementos tan importantes para el desarrollo como es la rueda, la cabalgadura, la metalurgia, los vehículos tirados por caballos, por ejemplo, ¿no? Y echa por tierra ese supuesto desarrollo de la civilización china. En fin, yo creo que, y hay una pieza más para finalizar este puzzle, que es que apuntar que muchos especialistas apoyan la teoría de que un antepasado común a todos los idiomas indoeuropeos surgió aproximadamente unos 6.000 años atrás, en lo que es en la zona en lo que hoy serían los países, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, lo que es al sur de la cordillera del Gran Cáucaso, y que de una u otra manera se fue expandiendo en dialectos tanto hacia el oeste, por lo que sería en Grecia y Anatolia, como hacia el este, llegando a la zona de Irán, la India y el Asia central, ¿no? Esta teoría parte de unos hallazgos que se realizaron a principios del siglo XX en esa misma región, en la zona del Tarim, donde se hallaron las momias, y que fueron los primeros descubrimientos arqueológicos arios en lo que es el curso de la antiquísima Ruta de la Seda. Y ese descubrimiento se trataba de unos textos escritos en una lengua de origen indoeuropeo, que hoy en día, por supuesto, está extinta, y que se conoce como tocario. Y como decía, ya para dentro de todas estas piezas de este gran puzzle, ahora ya está abierta la baraja y es momento de ir desgranando algunos palos. Bueno, pues la introducción es magnífica para contar lo que las momias nos enseñan. Es un ejemplo de momia natural, es momificación natural, luego veremos las variantes. Sí. Y en este caso, al igual que el pequeño capitulito que me he querido traer yo sobre las momias españolas, las momias guanches, las momias de Canarias, pues es un caso de todo lo que podemos aprender a través simplemente del conocimiento que nos proporciona un cuerpo momificado.
La descripción de David es perfecta. Es decir, lo increíble de las momias de la cuenca del Tarim es que van vestidas con sarga de cuadros, como si fueran escoceses, como si fueran galos de Asterix o escoceses actuales, que efectivamente la estatura media que tenían superan 5 centímetros a la de los holandeses, que son la gente más alta del mundo actualmente. Serán verdaderos gigantes, lo cual tiene que llamar mucho la atención en la zona. Y todo lo que aportaron al naciente desarrollo de la tecnología china, como fue los caballos domesticados, los carros de guerra y las armas de hierro, aunque no fueran exclusivos en su uso de ellas. Hay un detalle importante sobre los tocarios, que es una rareza más. Las lenguas indoeuropeas, el protoindoeuropeo, se separan en 2 grandes grupos que habitualmente los lingüistas han conocido como Saten y Kentum, en función de cómo dicen la palabra 100. Es decir, nosotros somos Centum, como en latín, somos Kentum. Y el grupo nuestro, el grupo italo-céltico, que es del que han derivado las lenguas latinas y por tanto las nuestras, las romances, está curiosamente emparentado con el tocario, porque el tocario es una lengua Kentum, no es una lengua Satem. A pesar del lugar donde se encontraron, hablan una lengua indoeuropea occidental, más pariente o más próxima al latín y al celta que a cualquier otra. Y referente a los temas del origen de dispersión, parece ser que la lengua más próxima que existe actualmente viva al protoindoeuropeo es el lituano, que forma un grupo muy pequeñito con el letón de las casi extintas lenguas bálticas. Esto es interesante porque demuestra, primero, la enorme movilidad que tenían los pueblos de la antigüedad en contra de lo que se cree, y segundo, cómo colaboran un montón de ciencias o de aplicaciones en llegar a conclusiones simplemente cogiendo una momia. Intervienen especialistas en telas para ver la ropa, antropólogos para ver cuál es la cultura que existía en ese lugar. Es decir, especialistas en metalurgia para ver las armas o materiales metálicos, especialistas en orfebrería, especialistas en lengua, por el idioma que quedó de resto de lo que ahí se hablaba, o especialistas biólogos que analizan el ADN para intentar demostrar de dónde vienen esas poblaciones. Fijaros todo lo que se puede sacar de una momia. Claro, ten en cuenta que cada momia es una cápsula del tiempo. Exacto. O sea, cada vez que aparece una momia, además en el estado que ha aparecido estas, que son impecables, sí, lo que nos está dando es una visión que desconocíamos absolutamente de ese puzzle de la historia donde nos faltan todavía por rellenar muchas piezas. En el caso de estas momias de China, que por eso un poco lo hemos traído a colación en este tomo de la Escubopedia, es porque plantea muchos interrogantes y sobre todo mucha polémica. Claro, además política, que esto Como bien importante. sabéis, oficialmente se descubre en el 88, pero se habían descubierto mucho antes. El gobierno chino no le interesaba. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la versión que ha dado el gobierno chino es que China es una cultura milenaria donde prácticamente todos los inventos, todo el desarrollo científico, tecnológico ha surgido de China. Y había un problema político más moderno adicional, y es que, claro, están en territorio, en la zona del Ovnor y la zona de Urumqi, que ahora mismo es una zona de minoría turca de religión islámica. El hecho de encontrar momias de europeos en el enfrentamiento que en aquel entonces existía con Rusia, es decir, que teóricamente los rusos, los europeos blancos, habían llegado a la zona en el siglo XVII. Pero si de repente te encuentras con que los rusos que tienes al otro lado pueden decir, oye, no, que antepasados o gente parecida a nosotros estuvo ahí hace miles de años. No le interesaba, por eso digo, no le interesaba. Son momias opar, son como objetos fuera de su tiempo, porque ¿qué pintan ahí unos europeos caucasianos hace 4.000 años? Sí. Eso al gobierno chino en principio le desestabiliza. A la antropología en general es un caramelito. Sí. ¿Por qué? Porque nos da pie a pensar que efectivamente las migraciones de Centro Europa al Extremo Oriente eran más habituales de lo que pensamos. Lo que pasa es que también la exterminación de este pueblo también nos da pie para pensar que también hubo un cambio climático. Sabéis que en las momias se encontró mucha ceniza, mucho polvo inhalado, pues posiblemente por una situación de desierto, o sea, la cuenca del río Tarín al final se evapora por las razones que sean, habría que especular, y eso genera pues una situación inhabitable para estos habitantes que no tienen otra salida que morir dignamente en la medida que pueden morir dignamente, es decir, momificando sus cadáveres para que queden como el recuerdo. Gracias a eso, sobre todo los 2 grupos de momias que se han encontrado, sabes un poco la que ha hablado David, es en Taklamakan, en fin, ese desierto donde si entras no sales, que parece que es lo que etimológicamente significa, y luego estaría la necrópolis de Siaoé. Es decir, tanto unas como otras son muy interesantes porque nos da pie, primero, de la antigüedad. No estamos hablando ya de la época celta, porque siempre se había pensado que pintan unas momias celtas en la antigua China. No son celtas. No son celtas. Serían tocarias, pero claro, aquí entramos un poco en los 2 grupos. Otra cosa es que los tocarios y los celtas eran primos hermanos. Eso es distinto, pero por una parte se pensaba que podían ser uigures, con lo cual eso ya ha quedado descartado, y eso también para cierta satisfacción de los chinos, porque en fin, ya sabéis el conflicto que tiene con esta minoría étnica, y ahora estaríamos hablando de los tocarios. Pero aún así, la tecnología que ahí se aporta con las momias, porque lo bueno de la momia es el ajuar que también Eso lleva. Es, todos los elementos que tienen allí. Ya sabéis que se ha encontrado el biberón más antiguo del mundo. Con una ubre ahí de cabra, me parece que es para lo del niño, ¿no? Y los gorritos del gorrito de lana. Y no solo eso, si me permites, también se han encontrado una serie de falos.
Claro, pero eso es en la necrópolis de Xiaohe, que es muy interesante, porque se han encontrado falos y también representaciones de vulva, que serían los... Bueno, ahora luego si lo queréis lo comentamos. Pero, claro, ¿qué es lo que indica? Fíjate, cuando tú encuentras en una de esas necrópolis, además creo que es la más extensa, porque se han encontrado hasta 300 cadáveres, a diferencia de Xinjiang, donde se han encontrado 115. Pero fueron las primeras. Las primeras. Creo que ocurre que el sentido de fertilidad, de prosperidad, tenía que estar muy acentuado en aquel momento cuando tú estás viendo que tu especie, tu raza o tu etnia está desapareciendo. Entonces yo creo que la parte de las vulvas, por una parte, lo que representaba, que serían los remos, y los falos, que serían ese tipo de postes, ¿no?, verticales, nos está indicando, dentro de un punto de vista simbólico, que necesitaban tener una fertilidad, tanto las hembras como los animales, en fin, que ellos tenían en sus granjas, porque se estaban extinguiendo. Fijaos qué detalle, el detalle de intentar ser reconocidos incluso en el más allá. Por ejemplo, el niño Cherchen tiene colocadas 2 piedrecitas en los ojos de color azul, efectivamente, para distinguirse de cualquier población. Pero en el fondo nos dais cuenta que es un poco lo de las monedas que tienes que dar al barquero, a Caronte, curioso, para que pase la laguna Estigia. Bueno, dentro de esa mitología... Que es también indoeuropeo. Es indoeuropeo, es lo mismo, al fin y al cabo. De todas maneras, también ya sabéis que hay algunas opiniones en el sentido de que los falos y las vulvas también son símbolos apotropaicos, o sea, no solamente... Sí, pero tienen los dos elementos. Los dos elementos, claro. Igual que el fascinum romano, el fascinum romano, que es un falo tal cual, es decir, lo llevaban las mujeres y lo llevaban también los niños para protegerte contra el mal de ojo, pero también para la fertilidad, es decir, para que, para que el niño prosperara, que no muriera a la primera de cambio. No, pero por citar las distintas teorías que se han barajado, ¿no? Sí, mira, ahí hay aunando varios de los temas que has apuntado, precisamente lo que es la cuenca del río Tarim, que es un río en el que todavía a día de hoy puede haber algo de agua, es una cuenca endorreica, es decir, es un área donde el agua no tiene una salida fluvial a lo que sería un mar o a un océano. Un mar interior. Sí, lo que pasa es que es de lluvia normalmente. Y es decir, toda la precipitación que permanece allí, llega un momento, ahí tiene dos sistemas, o una porque se filtra en el suelo, u otra porque se evapora. Cuando llega un momento en el que ambas, sobre todo más la evaporación, que es el problema de un cambio climático, es mayor, ahí hay una mayor concentración de sales en el terreno. Es una de las causas por las cuales entre el calor y el exceso de sales de un terreno excesivamente salino es lo que provocó, por una parte, posiblemente el final de la tribu de la zona, es decir, ya no podían cultivar y les faltaba el agua. Segundo, de esa manera se han conservado mucho más los cuerpos, porque no han tenido, según todas las investigaciones, no hay ni tan solo la intencionalidad de que es decir, colocándoles hierbas, etcétera, etcétera, ni eso tan solo, sino sencillamente están vestidos. Y luego es algo que la doctora Barber también agradeció muchísimo, porque con la sal los colores en las prendas se mantienen mucho más vivos. Lo que le permitió investigar el origen de las telas. Fíjate que curioso además que era un pueblo nómada, era un pueblo que vivía básicamente de la carne y el pastoreo. La alimentación que tenían era formidable, era un pueblo básicamente que se alimentaba de proteínas y de leche como nosotros, es decir, eran muy tolerantes a los lácteos y se movían con su ganado. El hombre de Otzi, ¿no? Eso es, porque es anterior a la lactosa. Efectivamente. Pero es una etnia no europea, no indoeuropea. Otzi, además, es un hombre montuno. Y pero fíjate, es que tiene razón Jesús. Otzi, ¿ves lo que se aprende en las momias? Claro. Otzi demuestra que es la población europea anterior a la llegada de los consumidores de lácteos, de los pastores del este de Europa. Claro, estamos hablando de 5.300 años atrás. Sí, pero fijaros, en esto lo que es la cuenca del Tarim viene a tener unos 900.000 kilómetros cuadrados. Para que la gente se haga una idea de lo que es la extensión. Al estilo chino, a lo grande. Y solo una parte, un tercio de lo que podría ser esa zona, que es unos 300 y pico, 330.000, es lo que es el desierto meramente dicho de Taklamakan, ¿no? Con lo cual, la Urumqi, que es la ciudad que está más al norte, que es la ciudad más grande de toda la zona, está al norte del desierto, se libra un poquitín más y sí que de una manera u otra bebe un poquitín de agua de lo que sería todavía el río Tarim. Pues que una zona de vez en cuando... tremendamente seca, donde los chinos hacían las pruebas nucleares de sus bombas atómicas. Pero fijaros, si analizamos una de esas momias, ¿no?, que llamaban el hombre de Cherchen, es muy llamativo porque aparecen una serie de elementos... Que mide 2 metros. Claro, fíjate, bueno, ya que midiera 2 metros ya es sorprendente. Pero acordaros una serie de detalles que aparecen, y lo ha descrito David, ¿no? Aparte de lo de las ruedas, la silla de montar a caballo, en fin, objetos de bronce. Estamos hablando de algo que no tenían los chinos en aquel momento, en aquella época, ¿no? Pero sobre todo ese tatuaje que aparece en su cara.
También el hombre Dios, sabes que tiene tatuajes por todos los sitios, con lo cual los tatuajes tenían dos funciones y aquí posiblemente tengan esas mismas dos funciones. Una es la meramente decorativa, es decir, como pertenece a un clan, entonces tú como que te marcas diciendo yo pertenezco a este clan, a esta tribu. Pero la otra es terapéutica. Es decir, cuidado, se hacían muchas veces tatuajes en ciertas zonas porque parece que conocían los lugares donde a través del tatuaje una especie de acupuntura. Lo cual sería el colmo que a los chinos también le quitaran eso. A los chinos no les gusta nada ese comentario. Es esa parte y además también de protección. De protección. Sí, porque algunos son como puntitos, algunos son... y símbolos, además, claro, símbolos solares, etcétera, etcétera. Eso es lógico también como protección. Y luego, bueno, pues aparte de la buena protección, también hay otro, cuando tú estabas apuntando el tema tocario, como antes hemos resaltado, no son de ascendencia celta, aunque por parientes íntimos. Aunque ellos, por pero eso se sabe por los tejidos, se deduce por los tejidos. Pero existen pinturas en la zona de lo que eran los tocarios. Existen pinturas y pero muy posteriores, de su fase final, además ya. Claro, cuando ya es curioso verlos ahí con los ojos redondos y pelirrojos. Eso llama mucho la atención. Pero el mundo celta evidentemente tiene una conexión fundamentalmente con el mundo europeo. Recordaros que yo he contado en muchísimas ocasiones la famosa sella de Esteatita de Mohenjo-Daro, que parece que representa al dios Arnunos, que es un dios netamente celta. ¿Cómo llegó? Bueno, pues a lo largo del tiempo y a lo largo de las costumbres o del boca a oreja. No, o sea, al final llegan a ver, pues, claro, las migraciones no es algo de ahora. Fíjate, si hablamos, por ejemplo, del Pacífico, en fin, todo el trasvase que hubo ahí de navegación, donde muchas cosas de la Isla de Pascua se sabe que pertenecen, por ejemplo, pues a las culturas andinas de las épocas precolombinas. Pero en este caso ya no es el contacto que ha habido, sino la antigüedad que tiene. O sea, ¿qué pinta una silla de montar hace 4.000 años en una zona donde no se utilizaban sillas de montar? Entonces, ese tipo de cosas, ese sopar que yo os decía, es lo que desestabiliza un poco la teoría que sabíamos. O sea, que llevan caballos, sean pastores. No, pero sobre todo es lo que le convierte en algo políticamente incorrecto, porque rompe esa idea de aislacionismo que tenía el gobierno chino, ¿no? Cultural sobre todo. Y de proyección este-oeste de su cultura, cuando fue al revés. Probablemente cogieron del oeste una parte enorme de lo que luego fue los elementos que permitieron a los estados chinos convertirse en una de las principales culturas del mundo. Y luego hay otro punto, que es el de las creencias culturales, porque no en vano estamos hablando de enterramientos. Es decir, cuando en un enterramiento encontramos, ya no solo es la persona vestida, sino una serie de elementos votivos, es decir, como pueden ser por una parte los falos o pueden ser las mismas ropas a las que yo antes aludía, dobladas, preparadas para el viaje a ese más allá. Eso implican unas creencias religiosas determinadas que incluso posiblemente fueran se podrían relacionar incluso con las tribus Bo, o sea, lo que era la religión Bo, que es el antecedente, lo que es el antecedente del budismo, posiblemente incluso eran esos primeros que introdujeron el budismo en la zona de China. Sí, Bo y Bonpo. Perdón, además ya sabéis que a partir del 600 aproximadamente antes de Cristo, cuando el budismo se empieza a extender por China, incluso hay algunos monjes que se hacen momificar dentro de estatuas de Buda. Y en algunos casos y tal, que se sabe perfectamente, vamos, existen las fotografías, se averigua por medios no lesivos y tal, que dentro hay un monje dentro de una estatua de Buda. Bueno, a ver, acordaros que estamos hablando de una época, 4.000 años, que es relativamente reciente, es decir, ya las creencias religiosas, los templos, acordaros de Sumeria, de Babilonia, en fin, de toda la cultura del Valle del Indo, ya había una concepción sagrada y religiosa del mundo y de la pertenencia a unos dioses determinados. Y por lo tanto, aquí no hemos encontrado estatuillas de dioses, pero está claro que ellos creían en sus dioses, los que fueran, ¿no? Para mí lo llamativo de todo esto es un poco como un tercio de las momias que aparecen son de niños. Es decir, había mucha mortalidad de niños, lo cual tiene su lógica, o también podría referirse, como han dicho algunas teorías, a sacrificios de niños precisamente para evitar esa desgracia a la que está abocado. Ya sabes que cuando las cosas van mal dadas, los sacrificios de animales y de humanos empiezan a menudear. Entonces, no se sabe si en este caso el que hubiera tanta mortandad de niños, por lo menos de las 115 momias encontradas en la cuenca del Tarim, se obedece a muertes naturales o a muertes rituales. Porque tú lo has dicho también, David, el hecho de que se prepararan tan bien, que se momificaran con ese mimo, primero,
evidencian una carencia en el más allá. Es decir, tú preservas un cuerpo porque crees que antes o después ese cuerpo va a volver a la vida en la forma que vuelva. Y segundo, porque no deja de ser un ritual con mimo que tú estás haciendo de los dioses para tenerles propicios y que no ocurra la desgracia que ellos estaban pensando que iba a ocurrir, que era pues la desertificación de toda esa zona. Pero fijaros que el hecho de que tuvieran el mismo enterramiento todas las prendas dobladas, es decir, la maleta preparada, es que estaban pensando en algo que en aquella época precisamente también se estaba produciendo en otros lugares en cuanto a creencias, como podía ser en el Antiguo Egipto. Es decir, en Egipto, en el viaje, en el más allá, preparando ese viaje. En Egipto había una industria de momificación. Por eso me interesaba el tema guanche como comparación, porque el tema de los aborígenes canarios es interesante porque son momias provocadas. Donde está claro, actualmente se sabe que existía una razón de incluso de estructura social. No, y se sabe el tipo de momificación. Donde había una operación sobre el propio cuerpo, probablemente desde 1876, que fue la primera vez que se detectó la posibilidad de incisiones para extracción de órganos internos de manera a garantizar la conservación mejor de los cuerpos. ¿Qué es lo que hacen los egipcios que tenían toda una industria montada sobre ello? El caso de Tanning es curioso porque en el caso de Tanning es lo que dice Jesús, lo que estabais comentando los dos, donde parece que hay una especie de necesidad de garantizar el paso a un mundo mejor. Eso está claro. Claro, porque son momias naturales, por una parte, pero da la sensación de que hay como un pequeño proceso. No se viscera, no se quitan los órganos, pero como si fueran conscientes ellos de que esos cuerpos iban a quedar momificados. Hombre, yo me imagino que es de la misma manera como lo que sería en la época protoegipcia, pues el hombre siempre ha intentado imitar a la naturaleza. Entonces, en las zonas desérticas o donde se dan las condiciones climáticas para que los cuerpos se momifiquen de una manera natural, el hombre lo que hace es copiar el proceso de la naturaleza. Entonces, ¿qué ven? Si dejaban un cuerpo o un cuerpo de un animal quedaba allí en el desierto y al cabo de 3 días no se había podrido, sino que estaba reseco, ese mismo proceso es el que el hombre intenta lo utiliza. O cuando se ha buscado es profeso, digamos, la momificación en base a utilizar elementos que provocaban ese proceso de momificación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las momias americanas, en concreto las peruanas y tal, que se metían en vasijas de barro para que se momificaran por su propia cuenta y tal. Unas se momificaron y otras no, eso también es verdad. Sí, eso en la cultura Paracas. Pero en la cultura Paracas, claro. Sí, que era ahí en la costa, que además, fíjate, que estaba cercano, porque también era una costa, la parte en los acantilados cercanos al mar. Pero aunque hoy estamos hablando especialmente de estas momias chinas, indoeuropeas, yo al principio hacía referencia a otras momias, como eran las halladas en el río Yangtze y tal. Y eso es curiosísimo porque están ahí colgadas y de la misma manera como estaban preparadas, en estas estamos hablando de la preparación para el viaje al más allá, en el caso de esas momias que estaban colgadas, incluso puestas en mitad de los acantilados en cuevas que no se sabe ni cómo accedieron a ellas, porque además algunos de estos féretros son de una pieza, hechos en madera y que pesan más de 500 kilos, pues dentro de ellos se encontraban a parejas, es decir, como si de la misma manera como en el Antiguo Egipto, pues cuando fallecía un faraón o tal, pues al séquito se le enterraba con él, y si no estaba muerto, pues qué penita. Pues que fuera rezando las últimas oraciones. Esas eran las circunstancias. En el caso posiblemente de esos enterramientos en los acantilados, también ocurría lo mismo, es decir, la pareja iba junta en ese viaje al más allá. Aparte de la espectacularidad que tienen, o sea, visualmente cuando tú ves esos acantilados llenos de muertos, por decirlo de alguna manera y tal, te das cuenta de que hay un animismo fundamental que está por encima del budismo y por encima de cualquier otra creencia. O sea, ¿para qué uno se esfuerza tanto, como decía Fernando Jiménez del Oso, para qué uno se esfuerza tanto si no es en la creencia de que algo va a suceder después? Y un detalle más, por ejemplo, para terminar, la cantidad de variantes que tienen estas momias, es lo que se encontró también dentro de Sahuar en los dos grupos de momias estos que estamos comentando, tanto en la que se denomina la belleza de Lulán como en la belleza de Siaoé. Se encontraron piezas que indican que conocían remedios terapéuticos para curarse esas enfermedades que sin duda les estaban diezmando. En el caso de la belleza de Siaoé, que estamos hablando de eso de 1800 años antes de Cristo, se encontraron ramos de efedra. La efedra es una planta terapéutica, quiere decir que por infusión o por la ingestión directa pensaban que eso les iba
a cuidar o por lo menos a mantener con vida unos cuantos años más. Esta mujer muere a los 40 años, que para la época creo que es una edad bastante longeva, pero que se encontraran estas ramas, estas flores, que se saben que tienen unas indudables virtudes terapéuticas, aparte de ornamentales, pero no creo que fuera por la belleza de la flor, o que se encontraran incluso panales, ¿no?, de miel desecados y tal, posiblemente está indicando de que conocían esas propiedades terapéuticas y que hasta el último momento las estuvieron utilizando hasta que llegaron a morir. Hay una relación bastante directa entre las momias del Tarim con las culturas siberianas de Afanasevo y Androvo, que son muy similares, que son también indoeuropeos, un poquitín posteriores, pero pueblos incluso físicamente muy parecidos a ellos, pero más parecidos a nosotros. Más parecidos a los rusos actuales, por poner un ejemplo. Es decir, más parecidos a los seres humanos actuales, porque esta gente, lo que vuelvo a insistir, estaban como fuera de lugar. Sí. O sea, parecía una población claramente orientada al movimiento de caballerías y ganado con pastos que se encontraron fuera del sitio en el que su cultura se hubiera desarrollado de manera normal. Es cierto que probablemente eso les permitía una enorme movilidad y extensión, pero como dice David, es que es 900.000 kilómetros cuadrados de territorio, es que es inmenso aquello, es 2 veces España, con lo cual tenían un espacio muy grande por el que desplazarse, para los pocos que eran. La Escobupedia responde. Manda tus preguntas por nota de voz de WhatsApp al 652 29 69 96. La primera pregunta de esta edición escobupédica nos la envía Esther desde Salamanca. Hola, escobuleros. Mira, que como habéis dicho que vais a hablar de la momificación, pues me gustaría, de las no momias, o sea, en general, pues me gustaría eso, que contarais un poco cómo es el proceso de momificación, que me interesa bastante el tema. Muchas gracias, un beso fuerte para todos. Bien, como al principio he comentado, aparte del proceso natural de momificación, que se realiza por las condiciones medioambientales que haya, es decir, se puede producir o bien por temperaturas altas y poca humedad, que es lo que produce es una resecación, o precisamente también hay otros sistemas los que se produce una momificación natural, que es a través precisamente de mucha humedad, y ahí se produce otro proceso muy diferente, aunque muy parecido a lo que es la momificación, es que el cuerpo queda todo completamente envuelto en un material que es la adipocira y que mantiene el cuerpo como si fuera pues todo pegajoso. Pero básicamente luego están, aparte de los procesos naturales de momificación, yo antes hacía alusión a los naturales intencionales, es decir, no se practica ninguna evisceración, no se practica ningún corte en el cuerpo, no se sacan vísceras, no se hace nada de eso, pero sí lo que se coloca alrededor del cuerpo una serie de elementos que hacen que se pueda desecar. Es decir, evidentemente para que un cuerpo se momifique lo que hay que hacer es desecarse para quitar todo el líquido y que no se produzca la putrefacción. En este caso, pues introducían o ponían, como por ejemplo antes mencionaba Maese, pues una serie de elementos. En Perú, por ejemplo, los ponían en una serie de fardos envueltos en algodón, que ya de por sí resecaba la piel, o sales minerales, arena, etcétera, que es elementos que resecan, y luego a la par también se ponían pues hierbas aromáticas, etcétera. Pero no se hacía nada más en el cuerpo. Y luego están todos los procesos de momificación intencionada, desde Egipto a, por ejemplo, a los que se podían producir en Perú, en Chile, o incluso en España con las momias guanches. Es decir, sí puede existir una evisceración, es decir, quitar lo que son las vísceras del cuerpo, se seca el cuerpo, se lava, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso que en el caso más conocido, que es en el del antiguo Egipto, pues para el caso de los reyes duraba ese proceso 70 días. En el que, pues aparte, por supuesto, de todo lo que es la momificación material, venía unido, por supuesto, porque se momificaba porque existían unas creencias religiosas detrás, con lo cual, detrás de cada elemento, de cada cosa que se iba haciendo sobre el cuerpo físico, se iba acompañado de una parte mágica. La siguiente pregunta nos la envía Luz desde Madrid. Hola, escobuleros, ¿qué tal estáis? Soy una gran aficionada a los temas de culturas de pasados imperios y me gustaría saber si en España tenemos algún centro, algún museo
donde pueda ver y admirar momias y objetos funerarios. A seguir siendo tan amenos. Momias se pueden ver en muchísimos lugares, desde luego en ciertos museos. Si vais a las Canarias, las momias guanches, pues es una de los atractivos importantes al que le gusta la arqueología, y en muchísimas iglesias, catedrales, ermitas, en fin, yo tengo toda una lista de la España incorrupta, nada que ver con la política, donde tengo detalladas todas las momias que he encontrado, que he fotografiado y que tengo listadas, muchísimas. Pero si alguien quiere ver momias de una forma impecable, cómo están además exhibidas, el único museo que existe actualmente en España está en Quinto de Ebro, que es una localidad de Zaragoza, donde se pueden ver 15 momias perfectamente conservadas con su vestuario. Pertenecen al siglo XIX y al siglo XX. Muchas de ellas tienen que ver con... del siglo XVIII y del siglo XIX, del siglo XX no hay ninguna. Del siglo XVIII y del siglo XIX están todas en la antigua iglesia de la Asunción, que ahora mismo se llama El Piquete, y se pueden ver, ya digo, de una manera exclusiva y permanente con una pequeña entrada, y donde se ve también claramente cómo se vestían y el tipo de peinado que tenían y cómo se las adornaba en el momento de ser preparadas, porque, ojo, estamos hablando de momias naturales, momias también que fueron desecadas por el terreno. Es el único museo, pero desde luego momias podemos encontrar en cualquier parte de Sudamérica, en Europa, con más o menos aditamentos, pero en España, ya digo, el Museo de Quinto lo recomiendo. Bueno, en el MAN también hay algunas, lógicamente traídas de fuera. En la naturaleza de arqueología de Tenerife, por ejemplo, para los guanches. Lo que pasa es que en España hay diseminadas, como decían, las principales y además sumamente interesantes son las momias guanches. Por supuesto que están ahí en Canarias, principalmente en Tenerife, pero sí que... Fíjate, hagamos un pequeño recorrido, por ejemplo, tú has mencionado en Europa. En Europa hay, por supuesto, hay museos, pero si alguien quiere ver como en Quinto, pero multiplicado por 100, y con todo el morbo que le puede dar, es capaz de dar el ser humano, que se vaya, por ejemplo, a las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Claro, lógicamente. Ahí hay como unos 9.000 cuerpos, digo cuerpos porque muchos de ellos están medio deshechos, pero de esos 9.000 se estima que alrededor de unos 800 guardan todavía restos momificados, algunos enteros y otros, bueno, pues en menor grado. Pero sí que es como quien dice un museo del horror, igual que si nos vamos al otro lado del charco y nos vamos en México, está otro famoso museo, que ese sí, que casi es, hasta tiene tintes cinematográficos, que es el de Guanajuato. Ahí es un museo del terror y la verdad es que merece la pena visitarlo, porque hasta los propios, la propia gente del museo, bueno, pues te explica la historia de cada una de las momias, que por cierto, tienen nombre y se sabe su historia. En el próximo tomo viajaremos a la ciudad y yacimiento arqueológico de Recópolis. Gracias por consultar la Escobupedia. En 15 días pondremos un nuevo tomo a su disposición.